que siempre se hizo, muy especialmente en aquella época, una labor de encuentro pues entre judíos y no judíos, y creo que tenía una influencia muy importante, a pesar de que discreta en la sociedad venezolana. Y ahí algunos judíos dejaron sus marcas y uno de ellos fue el doctor Benchitri. Okay. Otra de las personas que me recuerdo de mi infancia, claro, con mucha menos nitidez que el doctor Benchitri, porque lo vi menos veces, no aparecía así en las reuniones intelectuales, no era tan intelectual como, vamos a decir, no es que no lo era, sino que sencillamente no aparecía en esas reuniones, era el señor Mebora Florentín. Lo que más me llamó la atención, claro, los niños siempre tenemos mucho miedo a la ceguera, creo que todo el mundo tiene mucho miedo a la ceguera. Me recuerdo que mamá me contó que él había luchado muchísimo por el problema de los ciegos aquí en Venezuela, él que había fundado el Instituto de Ciegos y que había traído el sistema Braille de Venezuela. Inclusive el Instituto de Ciegos, que hace muy poco tiempo se llamaba Mebora Florentín, ¿no? Que lo quiero pronunciar Mebora, ahora termina con H, lo pone. Y creo que lamentablemente pues ese instituto está desmantelado, y una imprenta Braille que se trajo por ahí también del Ministerio de Educación, creo que eso se ha perdido por ahí. Pero sí, él tomó la iniciativa, él inclusive personalmente me lo recuerdo con unos anteojos muy gruesos, unos vidrios muy gruesos, creo yo que él estaba casi a punto de ser ciego en mí. Él sí era casado. No tengo la menor idea, mamá tal vez pueda, mamá que lo conoció mejor. ¿Se sabe de hijos que te digo? De Florentín. Tal vez hasta se haya perdido, no se sabe si se quedó dentro de la comunidad o se fue. Tú sabes que mucha gente Sí. se Eran de origen griego. Florentín, sí, yo me acuerdo que era sefaradí porque iba a rezar a la sinagoga sefaradí. Con la sinagoga quedaba, también es una de mis recuerdos. Yo vivía en la calle donde estaba la sinagoga sefaradí. Yo conocía más a los judíos sefaradí que a los propios que nací. Yo mismo hice bar mitzvah en la sinagoga sefaradí. Ahora, el tercer personaje me dijo sobre uno más. El tercer personaje es Valdemar Haidt. Valdemar Haidt también yo lo asocio porque tuvo una carrera muy, muy importante dentro de la masonería venezolana. Y la masonería, la enciclopedia judía le dedica por lo menos 2 páginas a la masonería, ¿no? Siempre, claro, la asociación esa que hacen del complot judeo-masónico es una patraña, algo. Pero sin embargo, siempre había una asociación de judíos y masonería, por el hecho que en la masonería el judío se ha sentido igual. Es uno de los pocos lugares no judíos en donde el judío, en la mayoría de épocas, no en todas, ha podido sentarse y sentirse igual. Pero Valdemar Haidt ha sido. si le voy a hacer una pregunta que no sé si tiene la respuesta, pero Sí. vamos a ver. En Venezuela, que aparentemente es un país por lo que todos cuentan que eran bien recibidos los judíos, Sí. ¿por qué creen que la masonería atraía a los judíos? Bueno, porque siempre porque tal vez al venir de otros lugares donde no se habían sentido, donde no habían podido participar de la sociedad en que ellos estaban, porque el judío sí llegaba aquí, lo recibían bien, hacía su propia organización y se sentía bien dentro de ella, bien regular o mal, en fin, dependiendo de las circunstancias. En la masonería él pudo entrar en contacto con individuos de la sociedad venezolana que trabajaban por el país, que intentaban hacer alguna cosa y que trabajaban más que todo por la universalidad del ser humano. Y eso siempre llamó mucho la atención al judío, la universalidad del ser humano. Y entonces en la masonería le encontraba un ambiente pues muy positivo para eso. Además la masonería tiene muchas raíces judaicas Ahora, también. este señor Hoyt, ¿eh? Haidt. Haidt, que Él fue el supremo gran comendador del Consejo Confederado del grado 33 para Venezuela, que son muy importantes. que explica un poquito que... Bueno, hasta ahí llegamos. Han habido muy pocos judíos que han sido los supremos grandes comendadores del grado 33 para Venezuela, han habido 2 que yo sepa. ¿Pero qué significa eso del Supremo? Bueno, es el Supremo Confederado del grado 33, eso es el Consejo de los Inspectores de la Orden Masónica, ¿no? Y son conocidos, la masonería no es secreta, por eso... La masonería no sé, la masonería es una orden discreta, no se mucho. Ah, ok. Eso no es secreto, se sabe que él era. Indiscutiblemente lo que él hablaba en sus sesiones no quedó, pero sí él fue uno de los 2. El primero fue el doctor Jacobo Bendahán,
que fue gran también judío fue el primero de la masonería. el primer, no, ha habido dos, sí, él fue el gran, Jacob Ben Dahan llegó a ser gran maestro de la gran logia y supremo gran O comendador. sea que hay que hacer también un estudio de la masonería y los judíos en Venezuela, por lo que estoy oyendo. Hay algunos, Enrique Levy fue por los años 1909, Jacob Ben Dahan andó por los años, por la época de Gómez, Valdemar Haiter el año 65 y por el año 21. Yo supongo que Aarón Benchitrit y Jacob Ben Dahan han debido conocerse muy bien, porque son más o menos contemporáneos y ambos fueron médicos. No sé la descendencia, yo sé que ahora hay un Jacob Ben Dahan que anda por ahí, pero no sé qué parentesco tenga con este Jacob Ben Dahan, que fue el... Bien. Ahora, también para combinar con la descendencia de la señora Nettie Valgrásel, usted es casado Sí, con dos hijos. dos hijos. Y usted tiene, la señora Valgrásel tiene otra hija, me dijo. Sí, Otro hijo. Raquel Ajá. es la que le hablé que era vicecónsul Que llegó a ser vicecónsul en París. de París, sí, Ajá, o sea, en total, ¿cuántos nietos son? 4 nietos. 4 nietos. ¿Y qué tipo de educación general y judía reciben? Como la misma pregunta que le hice a usted. A mis hijos. Y si quieren hablar, también puede hablar. ¿No? Bueno, mis hijos tuvieron creo que mira, no una educación religiosa, indiscutiblemente que no, una educación más bien vista desde el punto de vista humanista. Uh-huh. Bueno, ¿Y cómo están integrados en la sociedad venezolana? ¿Estudian todos? ¿Son profesionales? bueno, tengo un hijo que es ingeniero civil terminando un posgrado ahora en gerencia logística. Y Ruth, bueno, pasó para quinto año de economía. Esperamos que el año que viene termine la carrera de economía. Ambos han estudiado hasta donde se pudo aquí en Venezuela, o sea, el bachillerato en la escuela hebrea, en el Rapam, lamentablemente desaparecido. Uh-huh. Bueno, para finalizar, ¿qué nos puede contar un poco de lo que usted recuerda de la labor de su mamá, así muy en general? La labor total, como periodista, como el Comité Pro-Palestino, como Pro-Palestina, como para la comunidad en general, muy en resumen, como para ponerle fin a... Recuerdo lo que mi mamá siempre ha dicho, la cita ella con la historia. Ella consiguió, para mí que ella consiguió hacer una cosa no muy fácil, consiguió conciliar perfectamente bien su labor digamos, en la sociedad venezolana como periodista, con sus amigos venezolanos, con su grupo literario venezolano, con la labor judía a través de la representación del Estado de Israel. Y además de eso consiguió, que no es muy fácil, no mezclar, sino juntar los puntos que eran, vamos a decir, coincidentes de la parte judía con la parte venezolana en beneficio de la cuestión judía. O sea que ella supo sacar de sus amigos y de su grupo, de su círculo de venezolanos, supo extraer de ahí las fuerzas positivas y ponerlas a trabajar en favor de la causa judía. Y creo que en eso tuvo muchísimo éxito. Sí. Ahora, muchísimo éxito. Con muy pocos recursos, con cero recursos materiales. Solamente en el plano realmente de las ideas, de la amistad y... Bueno, Y era alto noble. Sí, a todo. Ahora, sí, pero no tuviste que pagar a nadie para que... pero hay algo que yo estoy obligado a preguntar para un poquito encuadrar todo. ¿Qué antecedentes tiene su familia o sus padres? Estamos hablando con la señora Nettie. Intelectual, o de dónde viene esa herencia intelectual de su familia. ¿Ya en Rumania era así? ¿Su familia No, la desarrolló naturalmente? Yo no me considero, te diré una cosa, yo no me considero nada extraordinario. No, ok, pero... Realmente me cayó encima una misión sin yo
Sí, buscarlas. Sin pero no hay buscarlas. duda, no hay duda de que una Sí. persona que no dominaba el idioma cuando llega aquí y a los pocos años ya está metida Yo con voy a el reloj permitirme, blanco. voy a permitirme hablar por mamá, una cosa que nunca lo he hecho, pero lo voy a decir, pero no es una cuestión, mira, mamá no es de la aristocracia de Europa, venía de una gente, de un pueblo muy pequeño, de gente muy buena, muy tranquila y gente muy sencilla. La vena esa se le desarrolló aquí, creo yo, porque ella Y tampoco pertenecía a la aristocracia del dinero. eso tampoco. Tampoco. Por lo cual me salieron muchas dificultades, muchos envidiosos En la comunidad, en el país, en la en la comunidad. comunidad. No, en aquella época los que trabajaban así, los venezolanos se portaron muy bien. Los venezolanos. Una cosa que le voy a decir yo como hijo, en estos días, una sorpresa muy, para mí, algo muy curioso, ¿no? Lo veo como curiosidad, si mamá no estuviera aquí lo diría con más facilidad. Pero bueno, es que está, no importa. A mí me tocó yo en la computadora hacerle un currículum vitae a mamá para una cuestión de la asociación de mujeres, tantas asociaciones que tiene. Me di cuenta que había sido condecorada 6 veces, todos por los no judíos. O sea que todos los méritos se lo han reconocido por no judíos. ¿Quién lo condecoró, por ejemplo? Yo tengo tengo el currículum por lo tengo en la computadora, yo puedo saber si he sido condecoraciones del Colegio Sí, Nacional de Asociación Periodistas, la Asociación de Mujeres, Asociación Venezolana de Escritores, de la comunidad judía, Ninguna condecoración. cero. Y de la agencia judía tampoco. No recibió ni un homenaje, ni una placa. Bueno, no se esperan, tal vez los judíos nos den, Bueno. tal vez nosotros estemos mal acostumbrados, que damos mucho homenaje aquí entre nosotros mismos, tal vez sea lo correcto no darle homenaje a nadie, cada cual lo hace por su conciencia y está satisfecho. Sí. Y, sería lo apropiado si fuera con todos lo mismo. Sí, pero bueno, No, la no, comunidad no, yo creo que esta es la primera vez en muchísimos años de que alguien viene por la cuestión judía a entrevistar a mamá. Los últimos, diga 20 años, 30 años, no me recuerdo nada parecido. Bueno, entonces, gracias. Anexo. Anexo. En estos días, hojeando The Jewish Encyclopedia, vi que aparecía el doctor Aaron Benchitrit en esa enciclopedia. Eso es muy interesante saber. Bien. Ya, solamente eso. Ah. Ahora, ¿quiere parar? Ariel, quiero en esta oportunidad añadir algunos detalles que no acudieron a mi memoria durante nuestra reciente conversación. En cuanto a la experiencia de mi esposo como clapper, no hay nada especial que agregar. Él formó parte de los primeros grupos de inmigrantes judíos provenientes de Besarabia y Rumania. Obviamente no traía consigo capital como para poder establecer negocios. Con lo poco que tenían, adquirían mercancías y fueron vendiendo de casa en casa. Más adelante mi esposo logró establecer buenas relaciones con algunos mayoristas sefardíes, quienes andando el tiempo se dieron cuenta que tenían que habérselas con una persona correcta. Le tomaron confianza y le abrieron un crédito. Fue así como pudo ampliar y llevar adelante su negocio de clapper. La meta era hacer América. Mi esposo, Zisea Bargrasser, aquí lo llamaban Simón, provenía de un hogar acomodado, con un negocio próspero establecido. Su padre, Chaim Bargrasser, lo llamaban Reb Bargrasser, figuraba entre los más destacados comerciantes de la ciudad. Era además uno de los pioneros e iniciadores del movimiento sionista del lugar. Escribía también enjundiosos artículos sobre temas sionistas que se publicaban en el periódico Hatzfira de Varsovia, cuyo director era Nahum Sokolov.
Hablaba y escribía a la perfección el hebreo. El hogar de Chaim y Mindel Bar-Grasser en Novi Selitz era cita obligada de los simpatizantes del sionismo, así como de los emisarios de las instancias centrales del movimiento. Mi esposo era también un sionista apasionado. Dominaba asimismo el hebreo hablado y escrito a la perfección. No se sentía muy a gusto en su actividad de clapper, pero la suerte estaba echada. No le quedaba más remedio que ir adelante. Soñaba con hacer suficiente plata para poder regresar a Europa. Mi esposo y Chaim Isaac, o mejor Chaim Itzik Lerner, eran amigos entrañables desde la infancia. Ambos eran nativos de Novi Selitz. Lerner había recibido una sólida educación judaica. Era un hombre culto, poseía amplios conocimientos del Talmud, así como de la literatura hebrea moderna. Llegó a este país formando parte del primer grupo de inmigrantes de nuestra colonia ashkenazit. Fue siempre un buen judío y como tal no podía permanecer por mucho tiempo alejado de los problemas palpitantes de la vida judía. Sentíase impulsado a realizar algo concreto, a sembrar la semilla de esa rica vida espiritual, herencia de nuestros antepasados, en medio de aquel pequeño y disperso grupo que era nuestra colonia en aquel entonces. Fue así como concibió la idea de fundar el Centro Israelita, del cual fue también el primer presidente. Fue pues este centro que funcionó en un principio por falta de recursos en la propia residencia de Lerner, la más antigua entidad comunitaria de Caracas. Ampliando mis recuerdos de Pascual Venegas Filardo, diré que lo conocí siendo jefe de redacción de El Universal. Fue él quien me estimuló para publicar semanalmente un artículo en la página editorial del periódico. Él me prestó también su más amplio y decidido apoyo en pro del Comité Pro Palestina Hebrea. Hablando de artículos, mencionaré algunos títulos que publiqué concernientes a Palestina. Inglaterra, el mandato y Palestina, en febrero de 1947. Palestina ante la ONU, en abril de 47. La ciencia al servicio de la crueldad, en mayo 47. El triunfo de Latinoamérica en las Naciones Unidas, agosto 47. Palestina, dramático problema internacional, agosto 47. La partición de Palestina y el mundo árabe, diciembre 47. Palestina ante la conciencia del mundo, marzo 48. El récord intelectual de Pascual Venegas Filardo es realmente impresionante. Su labor abarca diversas disciplinas del conocimiento como la geografía, la economía, el derecho, la historia, la literatura y el periodismo. Dentro de la literatura ha sido fundamentalmente poeta y como tal ha publicado numerosos libros de gran interés. Desde muy joven ejerció el periodismo, habiendo sido redactor y director de diversos órganos de comunicación social, y para 1937 ingresa en el Universal, donde funda sus páginas literarias. Pascual Venegas se destacó igualmente en la docencia. Durante largo tiempo ejerció con brillo la cátedra de Geografía, Economía de Venezuela en la Universidad Central de Venezuela. En 1983 el Premio Nacional de Literatura le fue concedido y recientemente la Biblioteca Nacional le rindió un homenaje al realizar una exposición en su sede sobre la obra de este multifacético escritor, poeta y periodista.
Ha sido también en varias oportunidades presidente de la Asociación de Escritores de Venezuela. Siendo yo miembro activo de la Asociación Venezolana de Periodistas, conocí por supuesto a muchos periodistas que trabajaban en los diarios y revistas de la capital y del interior del país. Sería demasiado largo la lista si quisiera nombrar a todos. Me limitaré, por lo tanto, a esbozar tan solo algunos de los más consecuentes colaboradores en pro de la causa. Muchos de ellos ya no existen, pero en honor a su memoria los mencionaré igualmente como si estuvieran presentes. En aquel entonces era director del Nacional Antonio Arraiz. Él dio una maravillosa prueba de su adhesión a la causa y simpatía por el pueblo judío al publicar el 27 de mayo de 1948 en la primera plana del periódico las fotos con sus respectivos nombres y cargos de los integrantes del primer gabinete ministerial del nuevo Estado de Israel. De la larga lista de personajes que prestaron su leal, desinteresada y constante colaboración al Comité por Palestina Hebrea, mencionaré al azar algunos: Lucila Palacios, Rafael Pisani, César Gustavo Córdoba, Raúl Agudo Freites, Sergio Antillano, Francisco J. Ávila, Héctor Aveledo Urbaneja, Oscar Llanes, Rafael Pineda, Pedro J. Díaz, Ana Mercedes Bellorín, Ricardo Delgado, Miguel Otero Silva, Guillermo José Schell, Neri Russo, Graciela Schell Martínez, Irma de Sola de Lovera, Luis Esteban Rey, Luz Machado, María Luisa Escobar, Carlos Dorante, Luis Felipe Bellorín, Mariano Picón Salas, Vicente Gervasi, que fue embajador de Venezuela en Israel, José Miguel Ferrer, Ana Mercedes Pérez, Antonio Reyes, Lourdes Morales, Trinita Casado, Mario Briceño Iragori, Pedro Beroes, José Rato Charlo, José Moradel, Jaime Alsina, Rafael Delgado, Julio Morales Lara, Pedro García Lopensa, Laura Urdaneta. Cierro esta lista, que es, como ya lo dije al principio, mucho más extendida, y quiero hacer constar que me sucedió algo muy hermoso, muy emocionante, y es que todos estos personajes en los cuales estuve en permanente contacto se convirtieron a la larga en entrañables amigos personales míos, lo cual constituye para mí un tesoro muy valioso. En lo que concierne al Comité Pro Palestina Hebrea, solo me cabe repetir que ya lo mencioné en la entrevista anterior, que estaba integrado de los más descollantes personalidades gentiles de la época: intelectuales, literatos, poetas, periodistas, artistas, músicos y profesionales de diversas disciplinas, así como amigos de la sociedad. El comité ha sido uno de los más brillantes de Latinoamérica y realizó una labor amplia, intensa, dinámica, creativa y fructífera. Proyectó incluso su influencia más allá de nuestras fronteras. Mantuve muy buenas relaciones con la comunidad judía, tanto ashkenazí como sefardita. Por aquel entonces aún no existía la Federación Sionista. Esta se fundó mucho más tarde. Al evocar mi actuación como oficial de enlace, diría que ha sido como la prolongación de mi labor que yo venía desarrollando como coordinadora del Comité Pro Palestina, integrado por destacados intelectuales venezolanos, y asimismo como representante de la Agencia Judía para Palestina ante el gobierno de este país. El 14 de mayo de 1948 fue proclamada la independencia del Estado de Israel, el cual era poco después reconocido por Venezuela.
Mientras el nuevo Estado se consolidaba y se aprestaba a iniciar relaciones diplomáticas con las demás naciones, fui nombrada oficial de enlace ad honorem ante el gobierno de Venezuela. El nuevo Estado deseaba profundizar el intercambio cultural y científico con Venezuela. Comencé a trabajar, pues, en el marco de un intenso programa de actividades secundada por el grupo de intelectuales que actuaban en dicho movimiento. Se efectuaban contactos con los medios de comunicación, con personalidades del ambiente gubernamental, cultural, político y social, con el objeto de ampliar el esclarecimiento en lo referente a los proyectos del recién creado Estado y estrechar cada vez más las relaciones de amistad entre ambos países. La dinámica labor desarrollada dio hermosos frutos, pues culminó en cálidos vínculos de fraternidad entre Venezuela e Israel. Amén de las actividades mencionadas, me tocó también tramitar los diversos asuntos de interés fundamental que usualmente se practican entre países que han formalizado sus relaciones. En cuanto a mis gestiones para traer a Venezuela a mis padres y hermanos, no tuve que pagar dinero para obtener las visas. Tampoco recurrí a comités o gestores de la comunidad. Concretamente, como yo era colaboradora de El Universal, el doctor Pascual Venegas Filardo, entonces jefe de redacción, escribió una carta de recomendación a su amigo el doctor Caracciolo Para Pérez, en aquella época embajador de Venezuela en Francia, explicándole mi deseo de traer a mis familiares y recomendándome ampliamente. Fue así como mis padres y hermanos pudieron entrar a Venezuela sin tener que ocultar su identidad. Ampliando mis recuerdos respecto a la colaboración de la prensa venezolana en relación a la causa de Israel, es justo destacar que ha sido fabulosa y además desinteresada. Por supuesto que había casos aislados que simpatizaban con Hitler, pero como ya dije, eran casos aislados. Tengo realmente mi gratitud empeñada con mis colegas de aquella época porque era algo hermoso, emocionante, increíble, una simpatía sincera para Israel que prácticamente impregnaba el ambiente. Jamás recibí una negativa o un rechazo. Siempre se me atendió con la mayor solicitud y se publicaba todo cuanto yo llevaba a los periódicos acerca de Israel. Con Moshe Tov mantuve relaciones excelentes. Nos entendíamos muy bien. Cada vez que le tocaba visitar Venezuela en misión especial como emisario de la agencia judía y luego como miembro de la delegación permanente en las Naciones Unidas, yo hacía todo cuanto estaba a mi alcance para lograr un amplio despliegue de noticias en la prensa acerca de su presencia y misión a cumplir. Establecía los contactos con autoridades, con personalidades del Comité Pro-Palestina, con la comunidad, organizaba conferencias y homenajes. Luego, cuando llegó en agosto de 1950, por primera vez investido en el cargo de embajador extraordinario y plenipotenciario de Israel, redoblé mis esfuerzos para rendirle un hermoso y merecido recibimiento. Cuando fue al Palacio de Miraflores a presentar sus credenciales al presidente de la Junta Militar de Gobierno, teniente coronel Carlos Delgado Chalbó, quien estuvo acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores, doctor Luis Gómez Ruiz, fue realmente emocionante escuchar los acordes de la Antigua a su paso.
La recepción de gala en el Hotel Ávila para celebrar la proclamación del Estado de Israel y su reconocimiento por Venezuela, organicé en mi condición de representante del Estado de Israel una recepción de gala bailable en los salones del Hotel Ávila en San Bernardino, Caracas. La selecta concurrencia incluía representantes del cuerpo diplomático acreditado en Venezuela, que fue la tercera nación en reconocer a Israel. Asistieron incluso aquellos cuyo país aún no había reconocido a Israel, como por ejemplo el embajador de la Unión Soviética y otros. Asistieron del Ministerio de Relaciones Exteriores, encabezados por el canciller Dr. Andrés Eloy Blanco, del Ministerio de la Defensa, Teniente Coronel Pérez Jiménez, jefe del Estado Mayor General, y el Estado Mayor General en pleno, luciendo sus uniformes de gala. De otros ministerios también, organizaciones e instituciones nacionales, numerosas personalidades del ambiente cultural, escritores, artistas, los miembros del Comité Pro-Palestina y representantes de la comunidad. Yo hice uso de la palabra dando la bienvenida al público asistente a la reunión de amistad venezolana-israelí. Después el doctor Andrés Eloy Blanco, canciller de la República, pronunció un discurso brillante y emotivo que impactó a los asistentes. Reinó en el ambiente un clima extraordinario, una gran alegría, una gran emoción, tan así que dentro de la euforia de la ocasión, el canciller doctor Andrés Eloy Blanco se acercó al grupo del cual estaba rodeada, me felicitó y me dijo: señora Bargrasser, dan ganas de volver a reconocer a Israel. Total, el evento resultó todo un éxito que mereció los más cálidos comentarios de la prensa.